Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar esta lección de lenguaje de primero medio. Vamos a esperar que lleguen un poco de participantes mientras tanto. Y me gustaría saber si es que me han mandado la guía, si han tenido algún problema con el envío de la guía número 1. Javiera. Javiera se está uniendo. Matías Espíndola, ¿algún problema con la guía? ¿Ninguno? Buenos Buen días. día, profesora. Hola, buenos días, profesora Vanessa. ¿Cómo está? Muy bien, Qué bueno. muy animosa, llena de ganas de ver a mis alumnos de primero medio. Buenos días, profesora. Buenos Buen días, día, Constanza. Constanza. ¿Cómo está, Connie? ¿Bien y usted? Bien, muy bien. Profe, yo ya le envié la guía de la unidad 1. Sí, ya me pareció haberla visto. Muy bien, que cumplan con sus responsabilidades. Los que no la han mandado todavía tienen tiempo, porque vamos a la segunda guía, la guía número 2, pero yo todavía estoy revisando, así que mientras esté revisando, ningún problema. Apurarse, la fecha de entrega ya está pasada en un día, pero no va a haber problema si es que me la mandan rápidamente por la plataforma. Todavía hay personas que me la mandan al correo de Mirina PG, deben mandarla a elva.profesora@gmail.com. A ver, Elba.profesora. elva.profesora@gmail.com. @gmail.com. Ya, ahí se los mandé a todos para que lo anoten, ¿ya? Ya. Bien, hoy día vamos a dar comienzo a nuestra clase con una retroalimentación. Vamos, Profe, ¿sí? Profe, disculpe. yo la primera guía al parecer se la mandé por Classroom, no sé si la aparezca. Por la plataforma es mucho mejor, yo la veo por la plataforma y así puedo retroalimentarlos mejor. Pero si es que no Profe, le aparece, la voy a tener que hacer de nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tienes duda de que haya llegado? Sí. Si es que llegó, yo te voy a mandar un mensaje recibido, porque hoy en la tarde ya estaría revisando la guía 1. Es que, ¿cómo se llama? La envié y busqué en las tareas que tenía pendiente acá en lenguaje y no aparecía como entregada y pensé que a lo mejor a usted sí le aparecía. Ah, ya. Vamos a verlo. De todas bueno, maneras, tengo que el correo. reenvía por el correo elva.profesora@gmail.com. Y otra cosa que tenía que decirles, por ejemplo, ustedes me ponen Pancho, me ponen Anaís. Yo no sé quién es Anaís, tienen que poner su nombre y apellido. Profe, justamente eso, aprovechando que tenemos el chat habilitado, que cada uno mande su nombre y el curso, porque lo tenemos agrupado a los dos cursos, a la A y al B, ¿cierto? Sí, primero A. Entonces, para tomar la asistencia, que vayan colocando su nombre y apellido y el curso, para que sea más rápido tomar la asistencia, ¿les parece? Sí. ¿Escucharon, jóvenes? Tienen que poner su apellido porque si no, no sabemos quiénes están realmente en la reunión. Ahí lo están colocando, profesora, gracias. Bien. Entonces, vamos a comenzar, vamos a recordar lo que era la epopeya y vamos a retroalimentar la guía número 1. La epopeya es el origen de todas las narraciones. Es un poema, empieza escrita como poema en forma de versos, pero son batallas épicas que narra y
Y muchas veces ahí en esas batallas épicas, como son tan antiguas, aparecen dioses, aparecen mitos de esos pueblos, de esas costumbres, de esas religiones, etc. Vamos a ver entonces la guía 1 de la unidad 1 para recordar lo que es la epopeya. Aquí nosotros en la epopeya vamos a encontrar 3 obras que son fundamentales. Estas 3 obras son la Ilíada, la Odisea y la Eneida. En el primer ejercicio que te preguntaban a quiénes conocías de este listado, vamos a ver que este alumno reconoció a Aquiles, a Afrodita, a Helena de Troya, a El Cid y a Homero, pero no reconoció a los demás. Vamos a dar una breve reseña entonces de estas 3 epopeyas que aparecen aquí, la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Y también aparece otro libro más que se llama el Mahabharata, que es una epopeya hindú, o el libro de los reyes. Aquiles, ¿quién es? Es un héroe griego que posee solo un punto débil. De ahí viene el dicho, el talón de Aquiles. Él solamente tiene una parte que es débil en su cuerpo, que es su talón. Esto aparece en la Ilíada. Gilgamesh es héroe de la mitología de la mesopotámica, muy antiguo. Era difícil que lo conocieran. Afrodita, diosa del amor para los griegos. París aparece en la Ilíada y es el príncipe de Troya quien se roba a Helena de Troya, que también aparece en la Ilíada, porque la Ilíada es una epopeya que nos cuenta cómo fue la guerra de Troya y cómo se roban a Helena de Troya. Helena de Troya es una reina griega, esposa de Menelao, griego, y raptada por París, el anterior. Ferdowsi es un poeta persa, autor de la epopeya nacional de Persia, el Libro de los Reyes. Penélope es la esposa de Odiseo, y aquí nos vamos a otra epopeya que se llama la Odisea. Penélope es la reina de Ítaca. Ella es la esposa de Ulises u Odiseo, que lo encuentran aquí al frente. Ulises u Odiseo es un héroe, un rey de Ítaca, esposo de Penélope. Luego está el Cid, y aquí nos vamos a España. En el tiempo antiguo de España hay un poema épico español que habla del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar se llamaba a este héroe. Luego nos aparece un autor, Virgilio. Es un poeta romano. Él escribe la Eneida y aparece como personaje en la Divina Comedia. Aparece como un guía entre el infierno y el purgatorio. Luego está otro autor que se llama Dante Alighieri, poeta italiano, autor de la Divina Comedia. El emperador Augusto es un tipo de César, se llama César Augusto, emperador romano. Homero es autor de 2 epopeyas, de la Ilíada y la Odisea, que son poemas épicos que originan toda la narrativa, como les explicaba, occidental, la narrativa nuestra también. Ulises es Odiseo, ya lo expliqué, y Héctor es el príncipe de Troya, que aparece en la Ilíada, es hermano de París, el que está aquí. Yudhishthira es un emperador hindú que aparece en la epopeya Mahabharata, y Eneas es un héroe griego que aparece en la Eneida y es inventado por el romano Virgilio. Seguramente que habían muchos que ustedes no conocían. ¿Y sabías que estos personajes que conocías pertenecen a un género llamado epopeya? Este alumno me respondió que sí, porque él conocía a Aquiles. ¿Qué sabes de las epopeyas? Son poesías escritas en versos muy largos o prosas para narrar una historia de carácter fantástico. Muy bien. Y aquí tenemos un recuerdo mucho más grande en esta cápsula
de lo que es la epopeya. La epopeya es una obra narrativa fundacional. ¿Por qué se llama fundacional? Porque es de los orígenes, aparece primero como poema épico y luego se transforma en una obra narrativa a lo largo del tiempo. Componen la tradición mitológica, política o cultural de una nación. Y el segundo párrafo es muy importante porque nos dice lo que es la epopeya. Es una forma de relatos más antiguos conocidos que recoge generalmente un conjunto de episodios heroicos, míticos y mitológicos, en los cuales se construye y por lo general se da inicio a la visión de mundo de una cultura. Me demoro un poquito porque vamos admitiendo a las personas que están llegando atrasadas. Continuando con lo que es la epopeya, ya vimos su definición, vemos que el foco del relato épico es el héroe. El héroe es el protagonista guerrero. Encarna el conjunto de valores morales que puede tener una persona, éticos y políticos de la comunidad. Es una especie de superhombre. La historia de la epopeya está aderezada con ficción y con un poco de realidad. Tiene un poco de realidad y un poco de ficción a la usanza de los mitos. Aparecen en ella usualmente los dioses, las prácticas rituales, la geografía local, los monstruos de su imaginario. La siguiente actividad era de comprensión lectora. Trataba de Gilgamesh, un héroe de esta epopeya, y dice, Enkidu le dijo a Gilgamesh, como ser único te parió tu madre, la vaca salvaje del redil. Y esta es una metáfora que se refiere a la diosa Ninsun. Eres exaltado por encima de los guerreros, Enlil te destinó a ser rey del pueblo. ¿Qué se logra entender de este? Que Gilgamesh nació siendo un ser extraordinario y que se destaca entre otros guerreros y que por eso él merece ser el rey. ¿Qué se necesita para comprenderlo a cabalidad? Se necesita concentración para leer el texto y destacar lo que se puede extraer y entender del mismo texto. ¿Por qué sería importante comprender la epopeya de Gilgamesh? Para comprender lo que se narra en él y para comprender otras epopeyas al igual que esta. El alumno que hizo esta guía primero, ¿cierto?, tiene que haber investigado en internet, en YouTube, precisamente donde sale un resumen de esta epopeya de Gilgamesh. ¿Sabías que la epopeya de Gilgamesh, que data del siglo 612 a.C., hace referencia a un diluvio universal, al igual que en la religión católica? Claro que sí. Hace referencia a unos dioses de su propia cultura y también al diluvio universal que destruye toda la ciudad. Para comprender de mejor manera una epopeya es importante que investiguemos el contexto o tema del que nos habla. Y aquí nos pregunta, ¿quién es Enkidu? Es el mejor amigo fallecido del protagonista, Gilgamesh. Gilgamesh va con mayúscula. ¿En qué año se escribe el Gilgamesh? Se escribe en 1400 a.C. ¿A qué pueblo pertenece? Pertenece al pueblo de Uruk, de Sumeria. ¿Quién es la diosa Ninsun, llamada diosa de las vacas de la cultura sumeria? ¿Qué relevancia o importancia tiene? Fue una y quizás la primera epopeya escrita en la historia. ¿El personaje principal, Gilgamesh, existió? No, es un personaje mitológico. Ahí está la ficción de la cual le hablaba. ¿Quién es Enlil? Dios mitológico mesopotámico de los cielos y de la tierra. ¿Qué creencias religiosas tenían? Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses y esos dioses tenían una apariencia antropomórfica, es decir, mitad humanos y mitad animales.
¿Cómo era su sociedad? Era una sociedad estamental que se dividía en esclavos, campesinos, comerciantes, nobles y finalmente el rey. Esas eran las respuestas a la comprensión lectora. Y luego, ¿qué quieren decir los siguientes versos en el lenguaje más cotidiano? Como ser único te parió tu madre. Quiere decir que el personaje nació siendo único, un ser extraordinario. Sí, porque Gilgamesh luego pasa a ser un héroe. Es una metáfora que quiere decir que el personaje se destaca entre la multitud. Eres exaltado por encima de los guerreros. La palabra exaltación significa llevado encima de, o sea, que está saliendo del común de los mortales, que entre todos los guerreros el personaje se destaca, sea por su agilidad o fuerza. Ustedes ahí tienen que recordar a Hércules, pueden recordar a muchos héroes que hemos visto. ¿Qué se puede desprender que sentía Enkidu por el Gilgamesh en el fragmento leído? Se puede decir que Enkidu sentía admiración por Gilgamesh, ya que según Enkidu, Gilgamesh es único. Según el fragmento, ¿qué rol tenía Gilgamesh en su pueblo? Él era un guerrero. En la siguiente página, ¿por qué hace referencia a dioses y personajes históricos en el fragmento para destacar que Gilgamesh es hijo de Ninsun y para decir que Gilgamesh está destinado a ser rey ya que el dios de los cielos le otorgó el puesto? ¿Qué imagen del Gilgamesh quiere dejar el autor en el lector del fragmento? ¿Qué imagen te deja a ti? Quiere dejar la imagen de un hombre extraordinario, ya que hace que el personaje destaque esta cualidad. Luego teníamos que leer un fragmento para responder preguntas también de comprensión. Y se trata de Helena de Troya, la mujer que es raptada por Paris. Y estos, pues, cuando vieron a Helena encaminándose a la torre, hablábanse los unos a los otros con aladas palabras. Quedamente, o sea, tranquilamente. Cosa no es que indignación suscite que vengan padeciendo tanto tiempo dolores los troyanos. ¿Por qué estaban dolidos los troyanos? Porque se habían robado a su reina, la esposa de Menelao, a Helena de Troya. Y los saqueos de grebas hermosas por mujer cual es esa, pues que tremendamente se parece al mirarla de frente a diosas inmortales. Aquí manifiesta la belleza de Helena de Troya. Pero aún así, y siendo tal cual digo, en las naves, o sea, en los barcos, se vuelva y no se quede para mal nuestro y de nuestros hijos en el tiempo futuro. O sea, era una querella, era una maldición que la reina de ellos hubiera sido robada y hubiera sido llevada a otro pueblo. Ahí se origina la guerra de Troya y ahí tenemos la historia de la Ilíada, que es un poema épico. ¿Cuál es el temor que sienten quienes ven a Helena irse? Primero se analiza el texto, ¿cierto? ¿Qué pasos se deben seguir para responder la pregunta anterior? Primero analizar el texto, luego si no se entiende el significado de algunas palabras, se deduce según el contexto y se reemplazan aquellas palabras con sinónimos para tener una mejor comprensión. ¿Por qué tienen miedo quienes ven a Helena irse? Tienen miedo porque el pueblo va a caer en una deshonra. Y puede caer también en una guerra por tratar de rescatarla. Luego hay un fragmento de la epopeya La Odisea. Ustedes deben recordar que la Odisea está protagonizada por el héroe Ulises u Odiseo. Él tenía una esposa que se llamaba Penélope y reinaban en Ítaca. Pero después él se va de viaje. Entre tanto, la sólida nave en su curso ligero y empieza a contar toda la historia de Ulises y cuando ven a unas sirenas en su paso, y Ulises siempre tuvo muchas aventuras en la Odisea, por eso es muy interesante que si no leyeron el libro en estas vacaciones pudieran leerlo, porque es de cultura general.
¿Qué son las sirenas? Según el texto, son entidades femeninas que cantan con deseo de seducir a los viajeros, que se cruzan con estas, pero estas sirenas no son buenas totalmente. Después vamos a ver en la historia misma que estas sirenas mataban a los marineros. ¿Quiénes en esta historia aparecen como monstruos marinos? ¿Quién escribió la Odisea? El antiguo escritor griego Homero. Él escribió la Ilíada y la Odisea. ¿Qué características mitológicas tenían las sirenas? Según el contexto del texto, las sirenas tenían un canto tan hermoso que cautivaban a los hombres que se cruzasen en su camino. ¿Cómo era la religión de los griegos? Era una religión politeísta también, que creían en criaturas mitológicas, sirenas, cíclopes y minotauros. ¿Quién era Ulises? Es el personaje principal y a la misma vez el narrador del texto, en algunos pasajes, no en todos, en algunos. En el texto anterior sí. ¿Qué relevancia o importancia tiene esta epopeya? Es una de las epopeyas más reconocidas de todo el mundo. ¿Hacia dónde se dirige Ulises? Vamos a recordar que Ulises se va a Ítaca. Puede ser Ítaca o Itaca, la isla griega donde Ulises nació y donde tiene a su esposa Penélope que lo está esperando. Recuerden que Penélope teje y teje una manta para no terminarla nunca, para que sus pretendientes no se casen con ella. Fue una mujer muy fiel. ¿El personaje principal, Ulises o Odiseo, existió? No, es un personaje ficticio creado por el autor. ¿Cómo era su sociedad? Era una sociedad esclavista. La componían dos tipos de hombres, los libres y los esclavos. Y entre los libres están los reyes de Ítaca. ¿Qué es la Tróade? Es una antigua región ubicada al noroeste de Asia. Es lo que es actualmente Turquía. Bien, luego tenemos nosotros que interpretar lo que dicen los versos del poema, de este poema épico. Entre tanto, la sólida nave en su curso ligero. Ligero es rápido. El barco avanza, y acá me puso lentamente sobre el agua. Pero es todo lo contrario. El barco avanza, así como suavemente, sobre el agua. Pero en forma rápida. Se sintió alrededor algún dios alisaba las olas. ¿Puede un dios alisar las olas? Para ellos sí, porque ellos tenían todas esas creencias en los dioses. La corriente del agua estaba muy tranquila. Blanqueaban de espuma el mar con las palas pulidas, o sea que remaban, dejando espuma a su paso los que iban en la nave o barco. Yo, entre tanto, cogí el bronce agudo, corté un pan de cera. Quiere decir que comenzó a cortar pequeños trozos de cera con una hoja de bronce. Porque nadie en su negro bajel pasa aquí sin que atienda a esta voz que en dulzores de miel de los labios nos fluye. Este es el canto de la sirena, ¿cierto? Y dice que nadie que pase por ahí, ningún navegante, se resiste al encanto que entregan los cantos de las sirenas. Y aún aquello que ocurre doquier en la tierra fecunda. Aquí esta quedó en blanco. Y la tierra fecunda se refiere a una tierra llena de frutos, que da muchos frutos, muchos árboles, da mucha subsistencia para los pueblos. Y aún aquello que ocurre doquier, y aún eso que ocurre en todos lados en esta tierra prolífera, que ocurre en cualquier parte de la superficie. Bien. ¿Quiénes amarraban a Ulises al mástil? Los hombres a los que Ulises tapó sus oídos. ¿Qué hizo Ulises para prevenir a la tripulación del encanto de la sirena? Recuerden que las sirenas cantaban, tapó sus oídos con pequeños trozos de cera para que no las escucharan y no los mataran. ¿Por qué Ulises no habrá puesto cera en sus oídos? Porque él anhelaba escuchar los cantos de las sirenas, sí, lo anhelaba, pero también él es el héroe, es mucho más resistente a todo este tipo de artilugios, de artimañas de las sirenas.
¿Qué quería conseguir Ulises con lo hecho al pasar por la parte de la sirena? Pasar sin ser seducido por las sirenas con éxito y así apresurar su paso para llegar a Ítaca, donde está su esposa. ¿Te parece correcto lo realizado por Ulises y por qué? Claro, ya que al tapar los oídos de sus hombres y dejar que lo aten para no ser atrapado por las sirenas, fue un acto bien pensado si se quiere pasar por ahí sin dejar que las sirenas los atrapen. Si tuvieras que comentarle a un amigo que aprendiste hoy en la clase, ¿qué le dirías? Y esta es personal, diría que aprendí a analizar epopeyas, algo que es bastante complejo, ¿cierto? Comparado con otros textos, sobre todo por el lenguaje. Y él se evalúa con un 5, ya que sabía de la existencia de la epopeya, pero no sabía analizarla o extraer información debido al lenguaje complejo que usa. De los pasos para responder, dice que analizar es difícil, debido al lenguaje complejo, y buscar sinónimos es más fácil, ya que uno podría simplemente buscarlo. Mira qué inteligente este compañero, cómo para analizar él va sustituyendo, va buscando el vocabulario y los sinónimos. De los personajes que marcaste al inicio de la clase, ¿conociste algún otro en la clase de hoy que tengas que marcar con X? Y pone que sí, que claro. Conoció a Odiseo, a Ulises, ¿cierto? Que es el mismo. Pero aquí no me explico y me hubiera gustado que fundamentara. Muy bien, esta es la guía 1 que les estaba compartiendo. Y es la primera guía que ustedes debían haberme mandado. Vamos a motivarnos para la siguiente con un video que espero que alcancemos a ver rápidamente. Y nuestra siguiente unidad para la guía número 2 tiene como objetivo analizar narraciones, considerando los tipos de personajes y la evolución de los personajes. Aquí antes de empezar quiero que recuerden que los tipos de personajes son protagonistas, antagonistas, ¿cierto? Y también incidentales, algunos que aparecen por casualidad. Tienen que recordar eso y también recordar los personajes planos y los redondos. Un desafío, ¿alguien conoce qué son los personajes planos y cuáles los redondos? No, entonces ya lo vamos a ver en la guía y vamos a ir con este video. Hola amigos del barroco, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar el cuento original de La Bella y la Bestia, de Madame de Villeneuve. Érase una vez un príncipe educado y muy gentil, que rechazó casarse con su vil institutriz. Ella era una dama malvada, una despechada, le convirtió en una bestia que marrón. Pero llegó otro hada, una recién licenciada. Ya no serás una bestia cuando encuentres el amor. Ella vivía con su familia, su padre, el pobrecito, se arruinó. Tocaba mucho el clavicordio y sus hermanas con mucho ocio la criticaban por gustarle a los del pueblo. Me voy de viaje a hacer fortuna, premio una rosa si hay alguna. Cállate un poco inoportuna. Sí, el padre partió, vio un castillo en su camino, le sirvieron un buen vino y antes de irse a su destino una rosa cogió del jardín. ¡Te voy a matar! ¡Esa rosa es de mi jardín! Pero amé a una hija y olvidemos el destino. Debo entregarle una hija que se quede con la hija. Nunca pensó que tal vez podría no ir. Ahora vives aquí. ¡Qué guay! Era un castillo reluciente lleno de magia y diversión. ¿Puedo acercarme al ala oeste? Ve a donde quieras, bombón. Y a diario tras la cena se daba esta situación. ¿Puedo acostarme contigo? No. Pues vale. Los sirvientes del castillo no eran candelados ni un reloj. Eran monos y unos loros que cuidaban con decoro del castillo y sus demás instalaciones. Ella se fijó en un cuadro de un muchacho bien dotado y soñaba con amarlo. No es capaz de entender
Que ese príncipe es la bestia. Esta chica es algo espesa y tras darle muchas vueltas Bella se empieza a cansar. Te puedes Rafa, me dejó marchar. de compartir. Sé que quieres ver a tu papá, pero vuelves en 2 meses o me voy a suicidar. Ella se vuelve a su casa mientras los días se pasan, pero al volver se retrasa sin querer. La bestia está casi acabada, Bella no puede hacer nada. ¿Puedo acostarme contigo? Bueno, solo esta vez. La bestia se durmió, esa era su única intención. Y al amanecer el día, como un hombre despertó. Esperad, aún hay más. Una reina y una hada a las puertas del castillo. ¿Cómo osas tú, Bella, acostarte conmigo? No alarmes, reina madre, abre mis ojos, me explico. Bella es hija de una hada y de tu hermano el rey. Una relación penada y condenada por la ley. Una hada malvada decidió matar a Bella. Yo cogí a otra niña, la sustituí por ella. Que se vivió escondida con su padre el mercader. Y el destino va juntado con tu hijo al parecer. Este es el final de este cuento tan encantador. Y si no te has percatado, Bella y Bestia vimos son. ¡Hey! Soy Rodri, soy Pascu. Y bueno, si queréis seguir viendo más vídeos de Destripando la Historia, no dudéis en ponernos en los comentarios de qué queréis que vaya el siguiente. Cuanto más originales, mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bien, dejamos de ver el vídeo, como dicen los españoles, y les voy a hacer una pequeña aclaración. Este es un cuento. La Bella y la Bestia aparece en su guía, aparece el enlace donde ustedes pueden volver a verlo, porque al final como que se pone muy rápido y como es español, entonces como que no se entienden algunas cosas. Pero me gustaría comentarlo con Constanza de Espinosa. ¿Me escuchas? Sí, me escucho. ¿Pudiste comprender todo el cuento? Algo. Al final, ¿qué eran? ¿Qué rasgo, qué parentesco tenían la Bella y la Bestia? A ver. Ay, no entendí muy bien. Ah, ya. Eso, porque fue muy rápido. Entonces lo pueden volver a ver y ver qué parentesco tenían. En cuanto a los personajes, quiero aclararles, por ejemplo, que los personajes se pueden clasificar según su tipo en protagonistas, antagonistas, incidentales. El protagonista es el que lleva toda la acción. El antagonista es quien se opone. Por ejemplo, entre Batman, en la historia de Batman, Batman es el protagonista que lleva toda la historia. El Joker o el Pingüino son los antagonistas de Batman, porque se oponen a lo que él quiere hacer. Y los incidentales son, por ejemplo, personas del pueblo, personas de la ciudad. También tenemos otra clasificación de personajes que se refiere a planos y redondos. Y esto es lo que vamos a ver en la guía que les voy a compartir rápidamente. Y si no nos alcanza el tiempo, ustedes van a encontrar esta segunda guía, que es la guía número 2. La van a encontrar en la plataforma, porque la voy a subir esta tarde para que Profe, ustedes déjame de compartir la guía. puedan realizarla. Ahí está. Ahí está una parte de la guía, ¿cierto? Hay un texto bastante largo y te preguntan, ¿cuáles son los personajes del relato y qué rol ocupan en la historia? Rol es si ellos son protagonistas, si son antagonistas, a eso se refiere. Y te pregunta quiénes son, hay que identificarlos. Luego, ¿en qué momentos de la historia impacta cada uno? ¿En qué momento de la historia, por ejemplo, en la que ya vimos, tienen mayor acción, tienen mayor importancia ese determinado personaje? ¿Qué características y creencias de cada uno lo llevan a actuar de esa manera?
qué tipo de personajes serían acorde al análisis que realizaste. Y luego, finalmente, después de realizar la guía, nosotros tenemos que autoevaluarnos. ¿Cuánto creció de 1 a 10 el conocimiento que tenías sobre los tipos de personajes? Después que terminaste toda la guía, tienes que ver si aprendiste un poquito más, si alcanzaste un nivel 5, 8 o si lo comprendiste todo a un nivel 10. De los pasos para identificar el tipo de personaje, ¿cuál es el más difícil y cuál es el más fácil para ti? Porque previo a esto, en la guía van a aparecer unos pasos para que tú identifiques cómo son estos personajes. Estábamos en la última actividad para que ustedes vieran que hay una autoevaluación. También hay un texto que tienen que responder qué tipos de personajes son. Y esta vez quise empezar de atrás. Y acá al principio de la guía nos dice el objetivo que ya se los mencioné, que era analizar las narraciones y ver los tipos de personajes y cómo evolucionan. Aquí Samuel Romero levantó la mano. Dígame, Samuel. Samuel. Ya. Más ratito le preguntamos a Samuel qué quería decirnos. Y les voy a mostrar rápidamente, antes de que se me vaya el tiempo, que estos cómics que están aquí son narraciones, verdaderamente son narraciones, porque aquí nos están narrando una historia a través de dibujo y texto. Aquí está la historia de Mafalda, y la primera pregunta es ¿qué tipo de personajes pueden existir en las narraciones? Yo ya se los mencioné, ¿cierto? Protagonistas, antagonistas y personajes incidentales que aparecen de vez en cuando. ¿Qué rol juegan los personajes en las narraciones? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un protagonista? ¿Qué es lo que hace un antagonista? ¿Qué es lo que hace un personaje incidental? Luego, van a ver el mismo video que vieron ahora y van a responder preguntas de comprensión. ¿Cuántos personajes presenta el relato? ¿Cómo es la evolución del personaje? ¿Cómo va cambiando? La evolución del personaje se refiere al cambio que tiene el personaje. Puede que el personaje sea plano, actúa siempre de la misma forma desde el principio hasta el final, tiene los mismos sentimientos, o puede que sea redondo y que va cambiando, va evolucionando. Primero es muy bueno, después se convierte en un malo, o su forma de pensar cambia. A eso se refiere la evolución de los personajes. Y aquí te lo aclara, te dice que los personajes planos se muestran inalterables, no cambian, y los redondos van cambiando a medida que va evolucionando, o que va avanzando el relato. Acá tienes que hacer el listado de los personajes y su clasificación según plano, redondo, etc. Y aquí están los pasos para el ejercicio que viene, los pasos para identificar los personajes y su rol en la historia. Luego, los eventos o las acciones. ¿Sí? ¿Vanessa? Molesta, nos queda un minuto. Ya. Y luego, aquí están los personajes, la bella, la bestia, y tienes que ir analizando, según lo que te va pidiendo el paso, lo vas escribiendo aquí. Bien, y lo último ya te lo había mostrado, dejamos el video. Me hubiera gustado hablar un poquito más con ustedes, pero cualquier inquietud a elba.profesora@gmail.com, y espero que hayan aprendido algo en esta clase, por lo menos recordado. Yo creo que recordado, porque esto tienen que habérselos pasado antes. Es importante para la comprensión. Me despido, Vanessa, alumnos, si es que hay alguna duda. Creo que no. No. No hay dudas. Entonces, Chicos, les hago mención, aprovechando, profesora, discúlpeme, tienen clases de inglés a las 12 para que se conecten. muchas gracias y hasta luego. Hasta